Bienvenidos, en esta ocasión hablaremos de las ciencias de la educación y calidad educativa como fenómeno educativo. Somos Loreto Chamorro y Deyanira Razuriz, esto es Teoría de la Educación. El tema lo desarrollaremos a partir de breves definiciones y explicaciones que iremos entrelazando para dar mejor entendimiento. Ciencia de la educación. Esta ciencia tiene como objeto de estudio las leyes de la educación del hombre en la sociedad, estudiándolo como un fenómeno sociocultural específicamente humano. Pero, ¿qué es lo que hace que la educación sea una ciencia? Para poder dar una respuesta, necesitamos entender qué es lo que necesita una disciplina para hacer ciencia. Algunos de los requisitos son los siguientes: poseer una sólida fundamentación, estar vinculada a un proyecto político-social determinado históricamente, poseer un objeto de estudio, contar con un campo, contenido y método determinado, basarse en conocimientos sólidos de la realidad, poseer un sistema categorial y principios para transformar al hombre individual y socialmente. Dentro de las ciencias que contribuyen al estudio de la educación, encontramos la sociología. Esta estudia el contexto social de la educación. Por otra parte, tenemos la pedagogía. Su objeto de estudio es la formación del individuo en un conocimiento práctico con la intencionalidad formativa. Psicología. Estudia las leyes del psiquismo humano que rigen en el proceso de educación. La biología sienta las bases biológicas del ser humano que permiten estudiar al proceso educativo desde el punto de vista del desarrollo humano. Y por último, la política, la interpretación de los fenómenos de carácter político y las implicaciones educativas que surgen de los ideales del poder político. El carácter de la ciencia en la pedagogía alude a su objeto de estudio. Según Klimber, es el desarrollo de convicciones y modos de conducta socialistas, la formación del carácter de la personalidad. Según Álvarez, la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso formativo, un proceso formalizador cuyo objetivo es preparar al hombre como ser social. De acuerdo con Labarrere y Valdivia, proceso educativo es el conjunto de actividades y procesos específicos que se desarrollan de manera consciente, tomando en consideración las condiciones en que tiene lugar la educación. Existen diversos criterios en cuanto a la definición del objeto de estudio de la pedagogía. Sin embargo, todos los autores coinciden en que tienen un objeto de estudio. Para el pedagogo John Dewey, la educación es la reconstrucción continua de la experiencia que tiene como objeto extender y profundizar el contenido social. Pero, ¿qué relación puede tener la educación con la ciencia? Dewey nos dice que toda educación debería ser científica. ¿En qué consiste esto? Consiste en que la escuela debe convertirse en un laboratorio social donde los niños aprendan a someter la realidad a un continuo análisis crítico en la que las diferentes maneras de pensar se sometan a prueba y el aprendizaje esté en una continua búsqueda de lo desconocido. Educación de calidad. Para López, una escuela es de calidad pura simplemente si es eficaz, o en otros términos, si consigue sus objetivos. A partir de esta cita podemos plantearnos dos interrogantes. ¿Cómo es una educación de calidad y qué logra una educación de calidad? ¿Cómo es? Debe ser accesible para todos, independientemente de su condición física, psicológica, social o cultural. Esto a su vez va a permitir entonces que las personas logren un desarrollo de forma integral y holística que permita desenvolverse en el mundo actual. ¿Qué elementos influyen en la calidad educativa? El primer factor es la pertinencia personal y social como foco de la educación. En segundo lugar, la convicción, estima y autoestima de los extractos involucrados. El factor número 3 es la fortaleza ética y profesional de los profesores. El cuarto factor, la capacidad de conducción de los directores y el personal intermedio. El quinto factor es el trabajo en equipo al interior de la escuela y del sistema educativo.
El factor número 6, las alianzas entre las escuelas y otros agentes educativos. Fenómeno educativo. Vamos a entender como fenómeno educativo aquellos hechos que ocurren cuando alguien enseña. Por ejemplo, un estudiante escribiendo, un profesor explicando, un estudiante levantando la mano, o incluso en sentido más amplio, una reunión de profesores con investigadores educativos. ¿Cuáles son las dimensiones del fenómeno educativo? Las aptitudes. Se relaciona con cómo usar lo que sabemos. Entra en juego la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Luego está el conocimiento. Este se refiere a lo que sabemos y entendemos. Se utiliza la interdisciplinaridad, lo tradicional, por ejemplo las ciencias o las matemáticas, lo moderno, por ejemplo el emprendizaje, que se refiere a la explotación de oportunidades, transformando los contenidos en aprendizajes útiles y funcionales. Y por último los temas, por ejemplo el alfabetismo global. Carácter. Cómo nos comportamos y nos comprometemos en el mundo. La ciencia, curiosidad, capacidad de resistencia, ética y liderazgo. El metaaprendizaje. Cómo reflejamos y adaptamos. Encontramos la metacognición. Meta proviene del griego. Es un prefijo usado para indicar un concepto que es una abstracción a partir de otro concepto. En este caso, significa el aprendizaje más allá. Ahora que hemos podido dar definición a todos los conceptos que componen nuestro tema, podemos decir que la ciencia de la educación y calidad educativa como fenómeno educativo se refiere a todas las prácticas, a todos los procesos que debe hacer el docente para poder brindar una educación de calidad dentro de los establecimientos, considerando a su vez las diferentes necesidades de los estudiantes y diferentes áreas del conocimiento que permitan dar un aprendizaje significativo. Para contar con respaldo de toda la información que le hemos entregado, a continuación le dejamos algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema. Esperamos que te haya gustado nuestro video. Si quieres que sigamos subiendo este tipo de contenidos, suscríbete, dale like y activa la campanita. Nos vemos pronto.